un gran escándalo por un estudiante que se llama Marco Antonio. Está en manos de los médicos que determinarán qué fue lo que le pasó. El propio jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación sobre este caso que llama mucho la atención. Destacó que hasta el momento el joven no ha podido declarar porque no está en condiciones de hacerlo. Las declaraciones están todavía sin dilucidar lo que ocurrió. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que estuvieron participando en el hecho, 2 dieron la cara para intentar aclarar su participación en su detención y desaparición, pero otros 2 ya no se fueron a presentar y los andan buscando. Son lo que se llama ilocalizables. No, sí están localizados, están en Chilpancingo, Guerrero. Pero no quieren venir porque dicen que los van a acusar falsamente. Pues parece que no tienen la conciencia muy tranquila. Ambos elementos del sector hormiga ya declararon ante los órganos internos de la Procuraduría y quedaron en libertad bajo reservas de ley. Se ausentaron de sus labores y datos obtenidos dicen efectivamente que fueron a su tierra natal, que por allá andan en Guerrero. Pues está muy extraño este asunto, muy complicado y cada vez se enreda más. Hay 2 partes definitivamente ilógicas y que apuntan desgraciadamente en contra de los policías. Una es que lo detienen cuando unos dicen que estaba tomando unas fotos, un grafite, y otros que estaba con un amigo y que un tercero le pidieron que tomara las fotos. Es una situación muy rara para huir de un ladrón. Yo creo que muy pocos ladrones intentan un robo y se toman una foto con un grafite. Pero lo peor, lo que sí es insólito, es cómo dicen que lo detienen. Dicen que lo detienen a petición de alguien que dijo que lo habían intentado robar. En estos casos, obviamente nadie se le puede detener sino mediante flagrancia, en la persecución o por una orden del juez. Este caso sí está previsto en la Constitución, pero la detención del denunciante es indispensable. Si ustedes ven un pleito en un vecindario, verán que llevan al que le pegaron, al que pegó, pero también al que pegaron, para que diga por qué están deteniendo al otro. Si no lo llevan, la situación es ilegal. Pues resulta que estos agarran al muchacho, lo suben a una patrulla y 3 cuadras después dicen: jefe, se nos olvidó el denunciante. Oye, es totalmente absurdo. Ellos no podían mover la patrulla si no tenían adentro de la patrulla tanto al delincuente como al denunciante, porque si no, automáticamente no pueden probar la legalidad de la detención. Esa parte sí no me la creo. Todo está muy raro. Pero es espantoso. Nuestra falta de confianza en la policía, nuestra falta de protocolos en la policía, pero lo peor, la policía le tiene miedo a la policía. Y la policía no confía tampoco en nosotros, porque dice que nosotros, los medios, que nosotros, la sociedad, que nosotros, los usuarios de redes sociales, los vamos a crucificar. Y entonces, ¿qué deciden? Ahí nos vemos. Yo me voy para mi pueblo y ahí háganse bolas. Qué espantoso el país donde vivimos, ¿eh? Espantoso, porque además se montan en esta detención, en esta supuesta declaración, bueno, en esta supuesta historia del joven, y entonces organismos sociales salen a marchar y se quejan y parece que el joven ya venía medio loco. Parece que, dicen los médicos, hasta ayer todavía,
que los golpes que le pudieron haber dado en la patrulla no darían como resultado la locura de este joven que parece que la traía de ayer, que el encono o el odio hacia el papá no le nació apenas. Entonces, todo esto habla de lo mal que estamos como sociedad, en policía, en la percepción, en los medios sociales, en la implementación de justicia y en la comunicación. Desconozco a mi hijo. Lo veo con el cuerpo de Marco, pero con la actitud del demonio o de un ser al que transformaron. No sé qué le hicieron, qué le dieron, pero está muy mal, dice la mamá. Hace 6 días era un joven normal. La última vez que Edith, su mamá, habló con él fue el martes 23 de enero. Por la mañana, cuando le llamó por teléfono mientras su hijo corría con su perro que le regaló su papá. De un momento a otro, Marco Antonio Sánchez Flores se transforma. Pasa de "te amo mamá, me hace falta mi sabanita", a desconectarse de la realidad. No enlaza las ideas y grita frases sin sentido. Desayunó vorazmente lo que le ofrecieron en el Instituto Nacional de Pediatría. Y Edith Flores, la madre del adolescente de 17, nota que presenta delirios producto de lo que vivió los días que estuvo ausente. Eso preocupa más todavía, que la propia madre lo considere ajeno a lo habitual. Sí, ¿dónde estuvo? Lo tuvieron detenido, lo tuvieron encerrado. ¿Qué le hicieron? ¿Quién le hizo algo? Un trauma o un golpe. O un susto. Pues de esperar lo peor, ¿no? Porque sí, cuando te detiene un grupo de policías y estando tan joven, no alcanzas sino a un temor que puede desquiciarte. ¿Será posible? Sí. Claro, se va aminorando, pero desde luego puede uno, inmediatamente brota el instinto de la huida. Y dicen, cuando está uno desquiciado en ese sentido, que lo primero es regresar a un lugar seguro. Porque no quiere regresar a su casa, si es su lugar más seguro en el mundo. Pues tiene que aclararse, pero es que hay algunos policías que no han pasado por un examen de confianza suficiente. No, pero es que ese es el error que estamos cometiendo. Los policías son los malos. Todavía no sabemos. ¿Por qué sacamos conclusión de que los policías son malos? De que los policías los detuvieron ilegalmente, que quién sabe qué. Vamos a esperarnos un poquitito a ver qué declara el joven y a ver un estudio más amplio de qué es lo que pasó ahí antes de acusar a los policías. Yo tengo algunas experiencias en este tipo de detenciones. Nunca me había conocido yo que trataran a alguien así. Generalmente los tratan bien, esa es la verdad. Yo nunca había visto a alguien que trataran mal. Esta es la primera vez. Pero está la testimonial del amigo que dice que sí le pegaron con el tolete y con el casco. Si los quisieran incriminar hubiera dicho que nada más el tolete. ¿Por qué el casco? Pues porque está agregando cosas que aparentemente sí vivió el testigo. 2, ¿por qué desconectaron las cámaras de las patrullas? De la patrulla. Eso también es un indicio muy extraño. ¿Por qué huyen? Dicen que lo agarraron porque salió corriendo, porque huyó. Bueno, pues los policías también huyen igual. Entonces pareciera que eso los incrimina. Acuérdense de quienes inicialmente terminaron por desaparecer a los de Ayotzinapa. La policía. Y los entregaron a quienes completaron la tarea. Entonces,
Desgraciadamente, el hecho está aclarado. Fueron policías no solo de Iguala, sino de otras poblaciones aledañas, los que se hicieron cargo de los detenidos. De manera que, pues, cría fama. Es que aquí, desgraciadamente, igual que en otros casos, los medios y las redes sociales empiezan a envenenar el asunto, porque según el amigo le pegaron con el tolete y el casco. ¿Y por qué los médicos no han encontrado esos golpes? Marta Torres Sánchez, de 50 años, en Ciudad Neza. Ese tipo de detenciones en este país son comunes. Yo no digo que esté bien, pero si el detenido se resiste, se le aplica la violencia. Tal vez ese muchacho ya venía drogado y los golpes lo afectaron más. Pero si no, y fueron los golpes de los policías los que lo dejaron así, pues entonces sí que los crucifiquen, se lo merecen. Porque era un niño. Debieron pedirle identificación para ver que no es mayor de edad. Marco Antonio Sánchez estuvo desaparecido por 5 días. Luego de que supuestamente fue detenido y liberado el pasado 23 de enero por elementos de la policía capitalina. Fue localizado el domingo en el Estado de México, luego de que el sábado fuera detenido de nueva cuenta por policías de Tlalnepantla, en el Estado de México. Es una parte fundamental esperar los reportes finales de que se está atendiendo al menor, y también dijo el jefe de gobierno capitalino: estoy informado que hasta ahora no tenemos su declaración. Siguen los médicos atendiendo, sigue la valoración, habrá que esperar. Pero subrayó que se está apoyando también a la familia en lo necesario y que en cuanto se tengan más detalles sobre la salud del estudiante de la Prepa 8, se darán a conocer oportunamente. El escándalo que se creó parece que es lo que está funcionando para que hasta el propio jefe de gobierno, no solo la policía judicial capitalina, esté atenta, y el cuerpo de policía, obviamente. Sí, es que las implicaciones tienen una carga política tremenda para la autoridad. Es la falta de respeto a los derechos de un menor de edad, la violencia ejercida en su contra. Esa posibilidad es algo muy grave. Y yo creo que eso es lo más grave. Es decir, si no hubiera habido ese escándalo mediático, este cuate no hubiera aparecido jamás, porque ya estaba boletinado cuando lo había tenido el juez del Estado de México, y a pesar de que ya estaba boletinado, lo dejan ir. Si no hay el escándalo mediático, seguiría perdido. Pues ha resultado todo enigmático. ¿Se acuerdan de aquel caso? La desaparición. ¿Cómo se llamaba aquel joven que se perdió en Europa, en Alemania? Kasper Hauser. Kasper Hauser, exacto, que nunca se supo de dónde provenía, ni quién era, ni qué le había pasado, y parece que le afectó un tratamiento que le aplicaron para provocar eso. Sí, un día apareció en un pueblo y nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Él no recordaba quién ser. Entonces todo el mundo es uno de esos misterios sin resolver. Pero sobre todo se notaba que era de buena familia, hasta noble, les parecía a muchos. Hay una cinta que retrata ese caso de una belleza impresionante, no sé si la conoces. Alguna vez la vi, pero también lo leí en uno de esos libros de casos
sin resolver, de misterios de la policía o de la naturaleza. Creo que es el más famoso de todos aquellos casos, que aparece él y no sabe absolutamente nada de sí mismo, ni de dónde viene, ni su niñez, siendo ya joven. Y nadie lo reconoce en el pueblo. Tiene que iniciar una nueva vida. Y así quedó. Y así quedó.